Ok, entonces una charla rapidita con respecto a esto. Lo que quiero llegar es, ¿por qué la inteligencia de negocios? ¿Por qué es importante? El tema con la inteligencia de negocios es que normalmente tenemos limitantes en todo sentido. En los informes tenemos reportes llenos de hojas, listados enormes, etc. Pero el problema es de que si solo miramos los reportes, y eso es lo que vamos a llegar a la siguiente parte del uso de las estadísticas para la auditoría, es que si solo usamos esos reportes como números como tal, no nos sirven para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son un montón de información no concentrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esa información? Lo que busca la inteligencia de negocios y otra metodología de la minería de datos es reducir y superar todo este tipo de problemas que actualmente tenemos, implementando ¿qué? Lo que le dijo Shrek al burrito. ¿Qué le dijo? Implementa KPIs. Los KPIs son como las cebollas. Afuera están los de resultados, en medio están todos los de procesos y los más importantes son el corazón del negocio, que son los más pequeños, pero que nos tienen que decir cómo debemos de trabajar. ¿Cómo tenemos eso? Primero, tenemos un montón de datos, los reportes que nos dan. Es un volumen de información que tenemos que convertir la información. ¿Cómo la convertimos en información? Ordenándola, contextualizándola, categorizándola, calculándola, etc. Eso no lo podemos hacer en el reporte como tal. Al menos que utilicemos ¿qué? Alguna herramienta, que puede ser, como decíamos la semana pasada, el Excel. Si usan el Excel, aquí no le caben sus reportes en Excel, son muy pocos. ¿Cuántos de ustedes manejan más de 200.000 datos en un reporte? Si manejan arriba de 200.000 datos, es probable que tal vez el Excel no les aguante, pero si manejan menos de eso, el Excel les aguantó. Entonces, ¿cuál es el tema con eso? Tenemos que aprender a usar, por ejemplo, tablas dinámicas. ¿Para qué? Para categorizar, agrupar. ¿Para qué? La información como tal no nos dice nada. Los datos solitos no. Lo que tenemos que hacer es agruparlos, relacionarlos, categorizarlos. Por ejemplo, dentro de la gestión de riesgos, hay un tema que vamos a ver más adelante que nos dice que el mayor riesgo es la concentración. ¿Dónde encuentran la concentración? ¿O cómo pueden evaluar ustedes la concentración? ¿Qué es la concentración? Les pongo así. Fíjense que yo tengo, alguien me dice, mire, mis 10 clientes más importantes, a los que más venden, ¿sí? Fíjense que son las personas a las cuales más venden. Pero si esas personas adicionalmente representan, ¿qué les digo? Que 4 personas, de 4 clientes, de 4 instituciones, les representen el 50% de sus ventas, ¿qué significa eso? Imagínense, la recepcionista, un vendedor, le saca la lengua a uno de ellos, ¿y qué pasa? Ya perdieron un 10% de todas sus ventas. Y a los 5, perdieron el negocio, se murió. Entonces, ese es el riesgo de concentración, o por ejemplo el riesgo de crédito. Hay mucha gente que me dice, mire, el riesgo de crédito, ¿cómo lo mido? ¿Qué? Primero, concentración. ¿Qué significa eso? Agrupe, no solo consiga quiénes son sus mayores deudores, sino que determine cuál es su impacto en su negocio. Si ellos dejan de pagar, ¿qué pasa? Ah, es que yo tengo el listado de mis 10 mayores deudores. Excelente. ¿Eso les impacta o no les impacta? No, mire, si ellos representan apenas el 10% de la cartera. Okay. Son los mayores deudores, pero como la cartera es tan grande, no representan un riesgo importante. Entonces, ¿dónde está la concentración? Porque siempre hay una concentración en riesgo. ¿Cómo la podrían encontrar la concentración? Puede ser por montos, por segmento, por negocio, por área, etc. La podemos categorizar y encontrar dónde está esa concentración. Ya cuando encontramos la concentración, ya la gestionamos. Entonces tenemos que aprender a categorizar nuestra información. Por eso está acá el tema de contextualizarla, categorizarla, calcular, ordenarla, jugar con esos datos. Por eso les digo, la información en listado como tal no nos funciona si no lo jugamos con él, si no lo movemos, si no lo concentramos, si no encontramos indicadores. O en este tema, si no podemos generar, ¿qué? Conocimientos, tendencias, comportamientos, anomalías. Lo que habíamos hablado la vez pasada, normalmente mucha gente utiliza el 80-20. Está bien. Si lo quieren usar, utilicen el 80-20. ¿Cuál es el problema con el 80-20? Lo que les decía la vez pasada, echa la ley, echa la trampa. Si yo pongo un control, por ejemplo, no sé si la vez pasada les comenté, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos tiene, en el tema de lavado de dinero, tiene una ley donde le dice a las tarjetas de crédito, miren señores, si usted recibe un pago arriba de $2,000 en efectivo, lo tiene que reportar a la Superintendencia de Bancos. Excelente. ¿Cuántos casos creen que han reportado eso? ¿Por qué será? Porque yo vengo, voy con banco A, voy con banco B, voy con banco C, abro en todos los bancos del sistema una tarjeta de crédito y capaz de que cada lugar me da $5,000 de crédito, voy y en cada una todos los meses pago
$1,000 en cada una. ¿Alguna de esas instituciones tiene obligación de reportar? No. ¿Cuánto dinero metí en el sistema? Mínimo unos $20,000 en efectivo. Y estoy lavando dinero. Entonces, el tema con eso es, señores, el 80-20 funciona para algunas cosas. Pero lo que tenemos que buscar es analizar, es hacer una metodología que se llama minería de datos y analizar la información adecuadamente. ¿Sí? Y hay videos en YouTube, si quieren entren a YouTube, hay videos de cómo hacer minería de datos. Hay libros de minería de datos. Entonces, tenemos que comenzar a contextualizar la información para obtener conocimiento, tendencias, comportamientos, cómo se está comportando el mercado, incluso mis riesgos, cómo se están comportando, cómo están variando. Y no solo, es que el mes pasado me dio 5 y este mes me dio 8. ¿Eso qué? Es como les ponía la vez pasada, las competencias. ¿Sí? ¿Ustedes son un todo o son indicadores separados? Ustedes son un todo, igual son las organizaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de competencias, alguien dice, miren, en comunicativo sacó 8, en matemáticas sacó 3, en no sé qué sacó tanto, y así van todas las competencias. Ok, ¿eso qué me dicen? Si las analizo separadamente, ¿qué me dicen? No me dicen nada. Ahora bien, si las sumo y sé cómo analizarlas en su conjunto, ¿qué me van a decir? La persona es de tal tipo, tiene tal comportamiento y se adecua o no en base a sus comportamientos generales a el puesto donde va. ¿Sí? Lo mismo pasa con los indicadores. Mucha gente dice, es que yo estoy analizando el ROI, el de apalancamiento, el de tal cosa. O sea, perdónenme, no sirven de nada si los revisan separados. ¿Sí? Los tienen que contextualizar. Los tienen que amarrar. Porque si no, no nos funciona para nada. Vamos a hacer un ejemplo con eso. Y el tema importante acá es que la información es lo más importante para todo Bitcoin. Y lo más importante es cómo obtenerla. Dentro de las diapositivas después les va una metodología completa, ahí detallada, de cuáles serían los pasos a seguir para obtención de información. O qué es lo que ustedes deberían de considerar como un programa para obtención de información. Porque nada les sirve decir, bueno, los datos están allá o se generan allá si yo no los puedo manejar. Porque mucha gente me dice, yo tengo acceso a toda esta información, excelente. Que la tenga no significa que la pueda manejar. Porque si me la entregan impresa, o sea, ¿cómo le pueden hacer para manejar el 100% de los datos? ¿O van a poner ahí a pequearlos? No, ¿verdad? Entonces, que la tenga físicamente no significa que la pueda manejar. O sea, ¿cómo obtengo esa información para manejarla?